Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, yo desde mi casa, por este clima roñoso, rasposo, sucio, que me tiene podrido esas cosas que vuelan, el otro día con Mario, caminando ahí por la zona de la radio, una señora no tenía mejor idea que estar barriendo. No sé si Mario, si estás allí, esto es como un Saludarlo a Marcelo espiritismo. Joffre. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Está como El gran hipnotizado. Te estaba escuchando a vos, Marcelo. No, yo la verdad te digo, ¿qué haces, Mario? ¿Qué haces, Diego? Pero no me Este, vas a decir que te quedaste en tu casa por un poco de polen que llegó, que te cayó en la No, no frente. es ¿Y qué es pará. eso? No, tengo una alergia muy A fuerte. la vida, Este, no, a la no, la política, vida no. al No, populismo. ¿qué la ¿A qué le tenés alergia No, vos? Al trabajo le tenés alergia. al trabajo. Contanos, metele dinamismo a este programa, Diego. Escuchame Sí. una cosa. No, vamos a meterle dinamismo. Le había mandado un audio al compañero Sorsi. No sé si Sorsi, ya nuestro está el audio. productor, Sí, sí. Si está por allí, no sé, porque también hay que citarlo. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? ahí está. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿vos? ¿Qué notita te mandaste ayer de La Nación te hicieron, eh? Bueno, Acá para los que Me tienen gu- streaming le muestro la nota de Marcelo Joffre. Ahora vamos a hablar un No, ratito. bueno, mientras lo estás mostrando, me interesó el relato en la introducción. Al cruzar el umbral de la puerta para confirmar que el dueño de casa tiene una relación profunda con el arte y la cultura y se encontró con obras de Rómulo Amaggio, Jorge Di Mirigil, Liliana Porter, Marcos López. La verdad, uno ya sabía por dónde rumbeaba Marcelo, pero esto confirma su vínculo con el arte y con la literatura y con todas estas cuestiones que a nosotros tanto nos aquejan. Hola Marcela, buen día, ¿cómo está el clima? Hola, ¿qué tal? Y tenemos una mañana muy agradable de temperatura, pero todo ese polvillo que te hace mal, Diego, y que nos afecta a todos, está peor porque tenemos viento norte soplando a 21 kilómetros por hora, así que no sabes lo que es esta zona. Es No, una alfombra sí. y es una pelusa voladora por todo, El pelo por amarillo, todo Palermo. Pero bueno, tenemos 17 grados 4 de temperatura, 61 es el porcentaje de la humedad y la máxima pronosticada para este lunes es de 25 grados, una jornada muy agradable. Bueno. Muchas gracias por los datos. Bueno, vamos a hablar un poco con Marcelo, todas estas cuestiones que desde mi punto de vista, Mario, vos y yo la venimos hablando hace mucho, Hace mucho, mucho. que aquejan 15 años. Más o menos, que aquejan la cuestión de la República. Y sobre Entonces, todo, más te dirías sobre la democracia, ¿no? Porque acá la lo democracia, que se claro, ataca es la todo. democracia. La República creo que no cree ya de entrada. No, yo creo que no, por eso me interesó mucho la nota que le hicieron a Marcelo y bueno, por eso agradezco a José Luis que lo incorporó. Pero yo quería arrancar con ese video, ese audio, para que sea el disparador con Marcelo. ¿Qué era ese audio? Pero bueno, no importa, déjalo, ya está. Después te lo mando por WhatsApp, ahora ya está. No va a ser, audio. no va a ser el disparador. No, ahora, por eso, el disparador va a ser directamente hablar con Marcelo. Ya tiene bastante para disparar, Marcelo. Escúchame, Marcelo, en la entrevista a La Nación te preguntaron cómo describís el momento actual de la Argentina, pero yo lo engancho con una pregunta más concreta, es decir, ¿cómo ves este momento de la Argentina, pero en 42 años de democracia? mira, la Argentina tiene problemas que son tradicionales, atávicos, y bueno, las soluciones que intentan darle en este momento justamente son al revés de los que necesitamos. Hay un problema que lo señalo ahí en esa entrevista que me hacen, que es el tema del corporativismo. Ese tema de corporativismo que viene de la época de Rosas, con el reparto de las tierras a los Anchorena, que sigue con Roca, con el reparto de las azucareras de Tucumán, que sigue en la época del peronismo, con un esquema, una articulación de empresas desde el Estado,
que en la época de Menem y de los Kirchner se exacerba de un modo extraordinario, desde Lázaro Báez hasta empresas audiovisuales, etcétera, y que ahora no cesa, sino que sigue. Entonces está el primer punto, y no solo que sigue, sino que sigue de un modo prácticamente lindando con lo delictual, desde el tema de Libra, el 3%, e incluso sigue en términos de la tensión interna del gobierno, porque hay negocios que vienen de uno de los bandos y negocios que vienen de otro de los bandos dentro del gobierno, al interior del gobierno. O sea que el primer problema, que es el del corporativismo, no solo que no se soluciona, sino que se agrava. El segundo problema, que viene de la Argentina, de la época del peronismo, que es la inflación, lo intentan solucionar del peor modo posible. O sea, ya en los últimos 50 años en la Argentina lo intentaron solucionar anclando el tipo de cambio, lo intentó solucionar la dictadura militar, lo intentó solucionar Macri con Duhovne. Es fácil eso, si uno, por supuesto que anclando el tipo de cambio se frena la inflación. Eso es obvio, cualquiera sabe que tomando anfetamina se baja de peso. O esas pastillas que le dan los dietólogos inescrupulosos. Eso es así, o sea, sí, bajan de peso, pero ese no es una baja consistente. Lo mismo es el anclado del tipo de cambio, o sea, uno ancla el tipo de cambio y por supuesto que se produce una cantidad de cuestiones. No se puede, digamos, se empiezan a importar más de lo que se exporta, entonces los productos que entran hay más productos. Eso hace que baje el precio del producto. Por lo demás, no se puede exportar, con lo cual al no poderse exportar hay más productos en el mercado interno. El precio externo, cuando el dólar está alto, marca un punto en el cual es difícil vender por debajo de ese punto. En este caso pasa al revés, es decir, que al no poder vender en el mercado externo porque el dólar está muy bajo, queda una cantidad de stock para vender en el mercado interno. Es decir, anclar el tipo de cambio es un sistema no solo brutal, sino ridículo. Ahora, ¿qué le podés pedir a un grupo de gente que, sacando dos que yo mencioné ahí en la entrevista, se han pasado toda su vida en Wall Street comprando y vendiendo bonos? Y no han hecho ninguna otra cosa que eso. Ahora, por supuesto que el trabajo de Sturzenegger es bueno. Sí, el trabajo de Sturzenegger es bueno. El de Patricia Bullrich, bueno, está bien, es bueno. Ahora, sacando esos dos elementos, que además tienen también bastante, por ejemplo, en el caso de Federico, que lo hace con buena voluntad, etcétera, tiene mucho de ingenuidad, porque yo incluso he colaborado con él en algunas cosas, y somos amigos, podría decir, y la verdad es que tiene muy buena fe, lo hace bien, pero en muchos puntos una ingenuidad enorme. Es decir, yo me parece bárbaro para tomar un café con él, para comer, yo no sé si le daría un ministerio. Sí. Bueno, entonces, me parece que decir que la Argentina está bien desde el punto de vista económico, que estamos yendo hacia un lugar virtuoso, etcétera, me parece escandaloso decir eso, porque ¿cuál es el proyecto productivo que tiene la Argentina? Roca, por ejemplo, cuando armó, cuando empezó a construir el Estado argentino, tenía claro hacia dónde iba, quería fomentar las curtiembres, quería hacer una cantidad de cosas. Esta gente lo único que piensa es en términos extractivistas. Es decir, cuando uno le pregunta, ¿y cómo vamos a salir de esto? Le pregunta a alguno de los que están en el gobierno. Te dicen, bueno, no, en el segundo semestre del 2026 van a empezar a venir para el litio, para las tierras raras, para las cosas. Pero ese proyecto ya lo tuvo Nigeria, ya lo tuvo Mozambique, ya sabemos cómo funciona eso. Por supuesto, es otra vez la rusticidad de frenar la inflación con el tipo de cambio. Otro sistema rústico, porque ya sabemos cómo funciona. Si yo, soy un inversor en Estados Unidos o en Europa o donde sea, me dicen, bueno, anda a la Argentina que tiene
litio. Y bueno, vengo, le pido un sistema especial para tener que no tener ningún inconveniente con juicios, tener bajísimos impuestos, etc. Me dan todo eso, vengo, extraigo el litio, lo exporto sin impuestos, y sin ningún problema de tener juicios laborales ni nada. A los 5 años se acabó el litio, me fui. Le dejé nada a la Argentina, salvo 2 o 3 años en donde se exportó algo y le pude... Y me fui. Es lo que pasó en Mozambique, lo que está pasando en Nigeria desde hace 15, 20 años. Sí, Nigeria crece, por supuesto, le sacan los minerales y crece al 8% anual. Ahora, la pobreza está en el 65% en Nigeria y no ha bajado. Claro. Entonces, ahora, este es el proyecto, la verdad, por eso yo digo que esto es un proyecto de colonia próspera. Ahora, claro, a la vez, la idea de colonia próspera es una idea, es un oxímoron, es decir, es un contrasentido en sí mismo, una petición de principio, porque por supuesto que tiene una apariencia de que se avanza, pero en realidad se retrocede, como para usar las mismas, las mismas eslogan del gobierno, ¿no? Entonces, ahora, esto para empezar a hablar, porque sí, después si entramos a mirar todo el tema de la cultura, entramos a mirar todo el tema de los valores institucionales, etcétera, bueno, directamente ahí se desmorona, porque si piensan que cultura es ir con Yuyito González al Colón, bueno. Estamos complicados. Escuchá, pero acá hay 2 preguntas que te quiero hacer porque me resultan interesantes, ¿no? Porque vos decís, cuando vos describís el momento actual de la Argentina, y lo hacés muy claramente recién, vos hablás de 2 ejes del mal que buscan sustituir las democracias liberales. Sí. Y en la Argentina, ¿ese gen está dando vuelta? 2 ejes, digo. 2 ejes, 2 redes. Un poco lo que dice Anne Applebaum en su último libro, Autocracy Inc., que lo que dice es, bueno, hay una red que entre comillas, de izquierda, que puede ser Rusia, China, Bielorrusia con Lukashenko, antes estaba Bashar al-Assad en Siria, por supuesto en Venezuela el chavismo, Ortega en Nicaragua, Cuba, es decir, ese eje, digamos, cae Bashar al-Assad y le funciona como aguantadero, lo llevan a Moscú como un aguantadero. Adentro de eso funcionan todos los negocios. Es decir, yo tengo un negocio que quiero hacer de minería en Rusia y bueno, lo llevo a Venezuela, lo llevo a Irán, me manejo dentro de ese esquema. Necesito enriquecer uranio y bueno, empiezo a buscar a ver dónde hay. ¿Está en la Argentina el uranio? Ah, sí, en la Argentina tiene uranio subexplotado. Entonces ahí las 2 redes van a empezar a tratar de buscar. Va a empezar a buscar China y va a empezar a buscar Estados Unidos. Porque del otro lado está la otra red, el otro eje. Acá no hay un eje del bien y un eje del mal. Son 2 ejes del mal. Es decir, ese eje de negocios, de impunidad, etcétera, del lado, llamémosle entre comillas, de la izquierda. Y del otro está el otro eje, el eje que articula Trump, a partir de Trump, Orbán en Hungría, Abascal en España, la hija de Le Pen en Francia, Bukele en Centroamérica, Bolsonaro en Brasil, Milei en la Argentina. Entonces tenemos 2 ejes del mal y dentro de eso una red de negocios y una red de impunidad. Cuando se tienen que escapar, ya saben dónde se pueden esconder. Cuando tienen que hacer un negocio, ya saben dónde puede haber impunidad y corrupción. Entonces esos 2 ejes que son el verdadero problema en el mundo, porque esos 2 ejes son los que están luchando contra las democracias liberales. Es decir, lo que está del otro lado de eso sería, digamos, gobiernos normales, como podría ser el gobierno de Obama, como pudo ser el de Merkel, como puede ser el de Macron, como son democracias republicanas. Entonces no es que tenemos un eje del bien y un eje del mal, son 2 ejes del mal luchando contra las democracias liberales. Y el problema es que si la Argentina quiere jugar en esa liga y rifar su uranio
para que China o Estados Unidos hagan su batalla espacial eventualmente atómica y se destruya todo el planeta. Entonces, estamos jugando con fuego, no sabemos dónde estamos jugando. Ahora, si lo hacen con tal de intentar frenar la inflación y ganar una elección, y realmente es de una temeridad brutal, ¿no? Che, tenemos, Diego, encontramos el audio. Estaba ahí, estaba en la nube. Bueno, pará. Entonces, escuchemos el audio. Vamos con este audio y seguimos con Marcelo. Así toma agua, Marcelo. Dale. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by... Estamos muriendo. Bueno, estamos luchando por nuestra vida. Esto es lo que ayer Trump en el Air Force One, frente a una pregunta de una periodista, contesta a grandes rasgos que nos estamos muriendo, que Argentina no tiene plata, que Milei... Eso es cierto, no tenemos plata. Claro, es verdad, pero que Milei es un tipo que le cae bien, y que él va a hacer todo para defender la libertad. Entonces, acá lo vuelvo a Marcelo, ya te dejo, Mario. No, está bien. Porque en un momento vos hablás que hay un gran optimismo, Marcelo, sobre la cuestión de Trump y el abrazo de Trump, y el beso, y que te inviten a la Casa Blanca, y el Salón Oval, y la foto, y que te regaló la lapicera, y que escribiste para un periodista en un libro una dedicatoria con esa misma lapicera. Y vos hablás que Trump funciona como patrón de estancia en la Argentina. Entonces, acá hay dos cuestiones que me parecen esenciales, ¿no? Estamos, y esta es la pregunta, ¿estamos en un gobierno intervenido? ¿La Argentina está gobernada, o el Ministerio de Economía manejado por la Secretaría, el Departamento del Tesoro? ¿Los funcionarios no funcionan? Mira, si uno mira cuál es la ideología de Trump y cuál es la de supuesta ideología de Milei, que tampoco la está aplicando, son contradictorias. O sea, Trump es claramente un intervencionista, es dirigista en materia económica, es nacionalista, y supuestamente el liberalismo es todo lo contrario. El liberalismo tiene libertad de mercado, libertad para que los ciudadanos hagan lo que quieran, libertad para poder convivir dentro de un territorio personas que son completamente distintas, inmigración relativamente libre. Es decir, las ideologías serían opuestas. Entonces uno se pregunta, si las ideologías son opuestas, ¿por qué ese juego de simpatías entre Trump y Milei? Bueno, ahí viene un poco tu pregunta. El problema no es que hay una simpatía ideológica. El problema del lado de Trump es una necesidad geopolítica. Necesita hacer pie en un lugar de Latinoamérica en donde está rodeado de personajes que no le dan mucha bolilla. Lula, Petro en Colombia, el chileno... es decir, encontró un país mediano como la Argentina que tiene un personaje que le da bolilla. Y del lado de la Argentina es la desesperación frente al fracaso del plan económico. Este plan económico fracasó. Esto es claro, o sea, lo que dice Trump ahí, bueno, se están muriendo de hambre. Bueno, sí, efectivamente, hay mucha gente que está muriéndose de hambre porque este plan fracasó. Hay dos trimestres seguidos de recesión. ¿Qué es 2 trimestres seguidos de recesión? Recesión. La recesión quiere decir que cae la producción. Cuando cae la producción, la gente está peor. Entonces, hay de un lado una necesidad geopolítica y del otro lado desesperación para tratar de que venga alguien cuando ya ellos no pueden frenar no pueden frenar el drenaje de dólares, no pueden frenar más el
este dólar artificial. Es decir, el rebote de las pastillas. Empezó el rebote de las pastillas y el paciente empezó a engordar. Entonces, cuando el paciente empezó a engordar, viene Trump y le pone un cinturón gástrico. Es un poco esto, o sea, no tienen simpatía ideológica. Como diría Borges, los une el espanto. Claro. Mario. Sí, probablemente es lo único que los une. El espanto a estos que tanto detestan, que es el comunismo, el socialismo, ¿no? Estamos hablando de categorías. Comunismo totalmente imaginario. Por eso, de categorías de Bobbio de los años. El muro de Berlín cayó en el año 89. O sea, estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? No, a ver. Hablemos de socialismo siglo XXI, de Chávez. Un poco, sí, yo ayer explicaba un poco porque, digamos, si de un lado el fascismo ya está totalmente imposibilitado de armar campos de concentración, de perseguir judíos, etcétera, del otro lado el comunismo es una entidad completamente abstracta que la usan como un insulto para denominar a los socialdemócratas. ¿Y qué es la socialdemocracia? Lo que sacó a Europa entre 1945 y 1973 de la hambruna. Entonces, llamar a comunistas a los socialdemócratas, llamar comunista a Obama, llamarme comunista a mí, llamar comunista al New York Times, llamar comunista al País de Madrid, no solo... No, son simplificaciones para... Bueno, es una simplificación absurda, ¿no? O sea, es el macartismo de esta gente que es así como pretende frenar. Todo este plan está anclado en una cantidad de errores. Esa frase ridícula que dicen la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Eso es falso. Eso es falso. Por supuesto que si uno emite dinero, a la larga se va a producir inflación. Pero la inflación tiene una cantidad de componentes culturales que es muy impresionante. Yo, si quieren, les puedo contar una anécdota para... Sí, obvio. Para que vean hasta qué punto la inflación tiene un componente cultural y no es solo monetario. Como yo tengo cierto vínculo con el tema de la yerba, en algún momento funcionarios del gobierno me preguntaron cómo se hacía para que la yerba se mantuviera más o menos barata en la góndola. Bueno, yo le expliqué, 3 medidas que eran básicas para, digamos, porque veníamos de años de kirchnerismo con un intervencionismo muy fuerte. Entonces, había 3 medidas que había que tomar inmediatamente. Desarticular o desactivar el INIM, que es un organismo, un Instituto Nacional de la Yerba Mate, que funcionaba, digamos, para mantener artificialmente alto el precio de la materia prima y de ese modo que Rovira y toda la gente de Misiones tuviera la posibilidad de conseguir los votos de los colonos. Desarticular esa suerte de mafia que había alrededor del INIM. Segundo, abrogar o eliminar una norma que impedía a las grandes empresas de yerba plantar más del 5% de lo que se había plantado el año anterior. Fíjense qué ridícula la norma, ¿no? O sea, es una norma del kirchnerismo. Le impedía a las empresas plantar más del 5% de lo que había plantado el año anterior. Y después venían de que la Secretaría de Comercio a decirte, no, pero tenés que tener el precio bajo en la góndola. Y si no me dejás plantar, ¿cómo? Pero lo hacían para que uno le comprara al colono y no lo plantara la empresa misma. Y lo tercero, claro, cuando pasaba eso, entonces la empresa, ¿qué hacía? Iba y compraba en Brasil o en Paraguay la materia prima. Entonces, como no podían dentro del Mercosur, no se podían poner barreras arancelarias, ni prohibir la importación, entonces inventó algo el kirchnerismo, que era que si aparecía alguna mínima cuestión de plomo o mineral o algo dentro de la materia prima de la yerba, había que reexportarla y mandarla de vuelta. Obviamente que un producto que esté en el suelo, que sale de ahí de la tierra, algo de mineral va a tener. Es imposible que algo que sale del suelo no tenga algo de mineral. Bueno, el gobierno actual tomó esas 3 medidas y con esas 3 medidas que se las sugerí yo, bajó el precio de la yerba, efectivamente, de la materia prima. De la materia prima. Ahora yo le dije, ¿qué va a pasar? Va a bajar el precio de la materia prima, pero los colonos van a empezar a hacer un despelote bárbaro, porque los tipos están acostumbrados a vivir tranquilamente con su pequeña
1 hectárea, 2 hectáreas, y con eso viven y siguen adelante, etcétera. Entonces vos tenés que complementar esto con 2 medidas más. Una, ir a hacer una pedagogía en el colono explicándole que ellos tienen una tierra, esas 2 hectáreas, con las cuales en la mitad podrían seguir plantando la misma cantidad que están obteniendo hoy cuando cosechan. Y en la otra mitad del terreno podrían plantar otras cosas, palta, arándanos, lo que sea. Pero para eso necesitan una tecnología, porque hoy ellos en el 100% del campo están produciendo la mitad de lo que en realidad se puede producir si tuvieran una tecnología adecuada. Y la quinta medida, la cuarta entonces era la pedagogía de explicárselo a los colonos. Y la quinta era que el Banco Nación le diera los créditos adecuados para que puedan comprar la tecnología para producir de ese modo. Esto claramente es una cuestión cultural, explicarle a los colonos y que le... Bueno, estas últimas 2 medidas no las tomaron. Bueno, ¿qué pasó? Cuando fue Karina Milei a Misiones, le tiraron toda la yerba, se la tiraron en la cara. ¿Por qué? Porque los colonos no quieren vender más barato. Y cuando aparece algún colono desesperado porque tiene que pagar, tiene que darle de comer a los hijos o tiene que pagar la prenda de la máquina que compró o la hipoteca del campo o lo que sea, entonces en ese caso sale con el camión para vender desesperado a menor precio. Entonces el lobby de los colonos va y le prende fuego el camión. Cuando vamos al gobierno nacional, entonces nos dicen, bueno, hablamos con Bullrich y que le mande la gendarmería. Y le decimos, muchachos, no le manden a gendarmería porque se nos va a arruinar el negocio por 10 o 20 años, porque van a matar a 2 personas. Entonces, este proceso que trabaja sobre el tema de la inflación muestra que no solo es una cuestión monetaria, porque si hubiera una mayor producción y esta gente, entonces podría llegar al mercado el producto más barato trabajando sobre esos factores. Finalmente, digamos, la yerba llegó a un precio muy alto, después tuvo que bajar porque el mercado no le convalidó el precio, pero eso es harina de otro costal. Es decir, la recesión económica llevó a que tuviera que bajar, pero esto no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido lograr bajarla en términos de un proceso que incluyera lo monetario, pero también lo cultural. Esto no lo entienden. Siguen con los eslogan adocenados siempre y en todo momento, es un fenómeno monetario, como si la única escuela económica fuera la de Chicago. Claro. Es decir, vos les hablaste de libre mercado y te revolearon yerba por la cabeza. No, o sea, es que... Le propusiste un esquema de libre mercado. El tema es que el libre mercado no es sofisticado, las soluciones son sofisticadas. No digo, pero vos particularmente, Marcelo, fue con toda sensatez a explicarlo algo que es obvio, que es una medida de libre mercado, totalmente liberal. Y te respondieron con corporativismo. Sí. Te tiraron un paquete de yerba por la cabeza. Si la gente, vos tenés ahí que la resistencia al cambio es difícil y es un fenómeno cultural, eso como decís vos. Es un fenómeno cultural, pero el problema es que también el gobierno quiso, digamos, solucionarlo con la mitad. De 5 medidas tomó 3. Sí, entonces finalmente se quedaron a mitad de camino. Sí, te entiendo. Vos estás pidiendo algo que para mí es demasiado sofisticado, que en este país es tratar de explicar, como decía Rousseau, ¿no? Al ciudadano había que explicarle el mecanismo de su sociedad para que entienda por qué estaba en esa razón. Bueno, es que esto, digamos, yo pongo este ejemplo simplemente, pero este ejemplo se multiplica por 100, por 1000, en cada provincia, en cada lugar, en cada situación. Hay procesos como este que la economía no es tan sencilla como para que la manejen 4 timberos que se han pasado la vida en Wall Street comprando y vendiendo bonos y que no saben si las aceitunas se producen en Catamarca o en Tierra del Fuego. Es decir, cuando yo estudié Derecho, teníamos 2 materias que eran de economía, ¿no?
Y los tipos que enseñaban eso era Roberto Aleman, era gente Claro, que uno le preguntaba a esos tipos, uno los podrá criticar porque estuvieron en gobiernos militares, lo que sea, pero uno le preguntaba a Roberto Aleman, el tipo sabía exactamente el problema de cada provincia, de cada región, con cada producto, ¿no? En el caso de Milei, él tenía una consultora en donde su socio, Giacomini, era el que sabía eso, el que, bueno, economía y regiones. Él no sabe nada, él lo único que sabe es de historia de política económica del liberalismo. Entonces, un teórico que uno basta verlo cuando empieza a hablar en una entrevista, ¿no? Empieza Claro. con cuestiones del siglo XVII, qué sé yo, pero digamos, nunca manejó una empresa, nunca pagó una quincena, ni siquiera sabe lo que es pagar la cuota del colegio de un chico porque no tiene familia. No tiene hijos, claro. Entonces, cuando uno vive así en el aire durante toda su vida y encima tiene problemas familiares, psicológicos, traumas, etcétera, y la verdad es difícil dejarle el país en manos a personas así. Perdón, Mario. Vamos porque tenemos que vivir de algo, vamos a ir a escuchar música. A escuchar música y un poquito a escuchar a Marcela. Y ahora seguimos con Marcelo Giofre, con quien la verdad nos unen las mismas ideas, las mismas propuestas. A veces no coincidimos del 100%, pero verdaderamente es una de las personas que nos mantiene vivo el legado de Juan José Sebrelli. Vamos a hablar sobre el libro que va a sacar próximamente también del libro de Juan José. Marcela, ¿qué me querés contar? Contame el clima, contame todo. Bueno, tenemos 18 grados 8 décimas ahora de temperatura, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, 54 es el porcentaje de la humedad y la máxima pronosticada para este lunes es de 25 grados. Recordamos nuestras vías telefónicas, el WhatsApp es el 11 78 56 1075. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum. Desde la mañana, 37 minutos en todo el país. El DJ Mario nos va a decir qué estábamos escuchando. Para empezar, el DJ es mago. Yo soy un triste relator del DJ. Este tema se llama Catch and Release de Matt Simon. Bueno. Así que vayan agendando. Sí, acá nos sí, llevamos una buena Lo voy a agendar. una playlist. Cada vez que Sí, venía acá el DJ programa, Mago tiene buen gusto. Sí, sí. Hay que reconocérselo. Me van armando la playlist del auto. Te vamos. Y después con eso hacemos un mango, que eso lo largamos al Spotify. ¿Qué te parece? Podríamos, claro, Andamos estaría buscando bueno. nosotros algo. Claro, la playlist de tiempo de cambio. Claro, siempre que estamos buscando unos mangos, ¿viste? Claro. Ahí nos van a ayudar. Ahora que estamos en el sector privado, que es el futuro del mundo, entonces va a acabar el Exacto. Estado, totalmente. Exacto. Y Argentina va a ser anarco capitalista. ¿Qué te pasa? Vos sabés que vos sabés que estaba pensando un poco en esto que acabas de decir de destruir el Estado, porque Marcelo habla de la incoherencia de los que reivindican a Roca, que construyó el Estado, y vienen a destruir el Estado. Pero hay una palabra que yo estoy usando. Él habla de timberos y todas esas cosas, Marcelo. Te recordamos, estamos hablando con Marcelo Giofre, abogado, economista, un intelectual muy, muy, muy interesante, que siempre tiene la predisposición de venir y acompañarnos en el piso. Yo hablo de amateurismo, Marcelo. ¿Vos no notás que son...? Porque vos decías, yo el otro día lo escuchaba, subí un videíto en mis redes sociales del presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, ¿no? Y decía, yo entiendo a la gente que no alcanza con la plata el primer mes, que en la familia tienen uno solo trabajo y tiene que cambiar la lancha, ¿no? Es decir, hay un poquitito de este amateurismo y vivir en Narnia. Bueno,
Yo le tengo cierto cariño a los Venegas Lynch porque No, yo también. Yo creo que yo es lo adoro. una mala analogía. el padre ese, fue mi profesor. Sí. Alberto fue mi profesor y nos seguimos tratando y aún hoy nos tratamos, ¿no? Tengo cierto cariño, pero bueno, sí, efectivamente, esa analogía es ridícula, ¿no? Esa analogía es ridícula. Porque pretenden como decir todo el tiempo que hay que hacer un esfuerzo. Y efectivamente está bien hacer el esfuerzo. Ayer no sé a quién fue que escuché que decía, bueno, si a vos te operan, creo que fue al propio Milei, si a vos te operan tenés tú una convalecencia. Está bien, sí. Si te operan, tenés que bancártela, esperar un plazo para estar mejor. El problema es que acá a alguien que tiene un problema del corazón la están operando de la rodilla. O sea, entonces toda la convalecencia, todo lo que se está, todo el esfuerzo, es todo estéril, porque el problema es que están yendo para el lado incorrecto. Creer que esta cuestión de que se baja la inflación y todo el resto se arregla por añadidura y que se puede bajar la inflación anclando el tipo de cambio, es un proyecto incorrecto que no funcionó en la época de Martínez de Oz, no funcionó en la época de Duhovne y no va a funcionar ahora. Y como esto además tiene problemas políticos enormes, porque esta gente nunca tuvo un equipo, y no solo no tuvo un equipo, porque uno decía, bueno, llegan y el macrismo de algún modo lo va a estilizar, pero hicieron exactamente al revés. En lugar de tomar del macrismo los equipos que servían en materia de transporte, en materia de cultura, en todas las materias que iba a servir, en materia política, etcétera, no, del macrismo tomaron, lo único que tomaron bueno fue a Sturzenegger y a Patricia Bullrich, pero el resto, en materia económica, tomaron lo que ya había fracasado en la época de Macri, y a su vez no tomaron todos los equipos, y ahí aparece esta palabra que decís vos, efectivamente, son muy amateur en muchas, digamos, y muchas personas que pusieron, que eran valiosas, por ejemplo, en agricultura pusieron a un señor que se llamaba Fernando Vilela al principio, que era un tipo muy valioso, que venía de la facultad, que sabía mucho de agricultura, etcétera, y lo echó el Gordo Dan con un tuit. Giordano, es decir, una cantidad de gente, con todos los errores que pueda haber tenido, Diana Mondino es una persona valiosa. Es decir, con todos estos, si al desvarío económico le sumamos todo este aquelarre político que tienen, que no saben muy bien cómo procesar ni los aliados externos, ni la disputa interna entre el caputismo y el carinismo. Entonces, claro, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Claro. Marcelo, y ya te dejo, Mario, es decir, hay algo también que vos me gustaría escuchar tu opinión. Porque vos hace un rato dijiste, la revolución cultural no es llevar a Yuyito al Teatro Colón. Pero este fin de semana, Mario, vos lo habrás visto también, en varios programas de televisión norteamericanos como Saturday Night Live, en CNN han dicho que es el Wolverine de bajo presupuesto, ¿no? En un programa de CNN donde se burló del presidente. ¿Qué opinión tenés acerca de, mientras el equipo económico estaba en Washington tratando de conseguir plata fresca, el presidente hacía un recital en el arena de acá de la Paternal? Bueno, eso un poco lo explico en la entrevista que me hacen, que el fascismo de los años 30, del siglo pasado, ya no admite la violencia explícita física, pero sí admite algo que es la estetización de la política. Walter Benjamin escribió, creo que en el curso entre 1934 y 1939 aproximadamente, Walter Benjamin de la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Escribió 4 versiones de un libro en donde explica que el fascismo
estetiza la política para lograr la agitación de las masas. En el caso de Hitler, todos recuerdan Leni Riefenstahl, Albert Speer, todos espectáculos de luz y sonido, lo que fueron las Olimpiadas. Entonces tenían que movilizar a las masas, no desmovilizarlas, sino movilizarlas. A diferencia de un gobierno militar, en donde lo que se busca es acallar a las masas, aplastarlas. No, en los fascismos se busca movilizar a las masas. Todos se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Mussolini, lo que eran todos los desfiles de los estudiantes, las camisas negras. Todos recuerdan, en el caso de los fascismos, incluso hasta en el franquismo, en una cantidad de Salazar en Portugal, siempre la movilización de masas. Hoy los neofascismos, esto de Bukele a Trump, de Orbán a Milei, ya no pueden hacer violencia explícita, pero lo que sí pueden hacer es estetizar la política y buscar la movilización de masas. Ese espectáculo horrendo que hizo Milei cantando apunta a eso, es decir, es el neofascismo permitido. Mario. Marcelo, ¿hay razones para ser optimista? Me imagino que te emocionaste el otro día cuando le dieron el premio Nobel a Corina Machado. Sí, me pareció algo positivo, sí. ¿Te pareció algo positivo, no? Eso, ¿vos notás que puede haber algún cambio en Latinoamérica a partir de algunos datos? Por ejemplo, ayer gana en Bolivia, no lo conozco. No sé, quizás vos tenés más información que yo. Bueno, hijo de un expresidente y sobrino nieto de otro expresidente. Ideológicamente, sí, ¿dónde lo ubicamos? No, y bueno, es una incógnita. Es una incógnita. Tuto Quiroga sabíamos más o menos quién era, ya había sido presidente, es un tipo de derecha, así, un estilo Piñera, digamos, Tuto Quiroga podríamos decir que es un muy derechista, pero no llega a inscribirse en este derechismo nacionalista de esta red, ¿no? El que ganó parecería que podría ser un liberal en serio, pero bueno, no lo tenemos claro. El tipo estudió afuera, es de una familia, digamos, con tradición, pero bueno, no lo sabemos. Vos me preguntabas si yo era optimista. A largo plazo sí, porque yo creo que la historia avanza dialécticamente. Yo en ese sentido soy hegeliano. Creo que la historia va planteando, así como explicaba recién, que hoy ya el fascismo no puede incorporar elementos, componentes de violencia. Bueno, esa socialdemocracia que gobernó Europa entre el 45 y el 73 tuvo el error de ir deslizándose y pasar de al principio de la educación, la salud, etcétera, a incorporar repartos, distribuciones en cosas que no debía distribuirlo. Cuando venga la nueva socialdemocracia, ya hubo una segunda ola, que fue la de Felipe González, Tony Blair, pero cuando venga una tercera ola de socialdemocracia como respuesta a estos neofascismos, seguramente va a aquilatar toda la experiencia de lo que fueron esos 30 años, ese 45-73, hasta la crisis del petróleo del 73, y ya no va a cometer los mismos errores. En ese sentido yo soy optimista a largo plazo. A corto plazo soy bastante pesimista, en la Argentina sobre todo, ¿no? Marcelo, y siguiendo en línea con un poco con lo que venís diciendo y con lo que dijiste en la entrevista en La Nación, hay algo que me hace ruido. Vos decís, y la pregunta, Mario, estuvo muy buena, sos optimista a largo plazo. Ahora, esta corriente donde la Libertad Avanza se termina indirectamente comiendo al PRO, una desaparición del radicalismo en la escena nacional. Esta elección binaria, como bien todo el mundo está tratando de catalogar, que para mí no es binaria, para mí es de elección de medio término, pero bueno, ponele, hace que en el discurso público desaparezca esta idea de discutamos la república, discutamos democracia, busquemos diálogo, busquemos consenso, lugares comunes. Y este 27 de octubre, que una de las condiciones que Trump le pone a Milei es, bueno, flaco, sentate y empezá a armar gobierno, un gobierno de coalición, buscando consensos. ¿Vos creés que
¿Existe esa posibilidad? Mira, todos estos gobiernos de esta red neofascista, como yo le llamo, buscan ser un partido único. Bastaba escucharlo el otro día a Trump, porque sí, le pide diálogo acá, pero lo llama al intendente de Nueva York, dice que es un enfermo mental, sí, ¿no? Un enfermo mental, sí. Y acá esa señora Reinhardt, no sé cómo se llama, ese es un seudónimo, Karen Reinhardt, dijo que todos los kirchneristas eran enfermos mentales. Entonces, miremos el mapa político. Tenemos a la Libertad Avanza, que intenta fagocitarse al PRO. Del otro lado el kirchnerismo, que según ellos son enfermos mentales, que yo no voy a defender al kirchnerismo, ¿no? Me pasé 20 años criticándolo, no lo voy a defender ahora. Entonces sí, las terceras opciones dice que no hay que votarlas, o se las fagocitan o hay que descartarlas. El kirchnerismo son enfermos mentales, solo queda la Libertad Avanza. Es decir, lo que están buscando es el partido único. Partido único es, digamos, lo que fue el Comistán en la primera etapa de China, lo que fue el PRI en México. Bueno, eso no es un sistema democrático. O sea, lo que están buscando es una fachada democrática que esconde un sistema neomonárquico. Y si encima, como expanden los límites de la ley y buscan, digamos, ir al fleje de la ley y violarla en algunos casos, tanto en Estados Unidos como en Hungría, como acá, ¿no? O sea, utilizan los mecanismos de la ley para llevarlo, veto, y cuando el Congreso vuelve para atrás con el veto, entonces agarran y no aplican la ley que dictó el Congreso, es decir, expanden los límites de la ley a fronteras que son inadmisibles. Entonces no tenemos alternativas políticas porque tenemos partido único, no tenemos ley. Lo que están diciendo en el fondo es que no les gusta ni siquiera la monarquía constitucional, que hay que ir más atrás del constitucionalismo monárquico, hay que ir a la época en que cuando el rey se levantaba cruzado o estaba borracho, igual podía decretar la pena de muerte de alguien y era válido, ¿no? Marcelo, perdón, un segundo, Marcela. Sí. No, quería decirte que tenemos un mensaje de audio. Dale. A ver, lo escuchamos. Hay dos notas de La Nación de ayer que son un lujo de los liberales. Porque, digamos, hoy Jorge Fernández Díaz y Marcelo Joffre, los dos, escriben notas de un nivel digno del mayor respeto. Y eso me parece que es lo valioso. Levantar la vara en serio, levantar el pensamiento. Y el liberalismo realmente existe. No es un cachivache para los Villegas Lynchi y seres secundarios. Es para los pensadores. Como en este caso, yo felicito a Jorge Fernández Díaz y a Marcelo Joffre. Valen la pena ambos ser leídos. Y a Marcelo Joffre no lo olvido nunca, que nos reuníamos en La Biela junto a Emilio Perina y Juan José Sebrelli. Eran hermosas mesas, eran los jueves. Abrazos. Bueno, Julio Bárbaro era el que dejó el mensaje. Julio Bárbaro. Sí. Marcelo, nos queda poco tiempo, pero quiero un poco, en un minuto y medio, diría Silvio Soldán. Silvio Soldán, me saltó la edad, dentro de poco va a salir el libro Revoluciones, Temblores de una historia inconclusa, el libro póstumo de Juan José Sebrelli, con el cual vos fuiste editor y prologuista. ¿Qué nos va a sorprender Sebrelli en este libro? Y yo no sé si no es de los mejores libros de Sebrelli, porque está a la altura del asedio a la modernidad, está a la altura de Buenos Aires, vida cotidiana, alienación. Rápidamente les cuento por qué. En 1992 se cumplieron los 500 años de América y Buenos Aires tenía un intendente que era licenciado en letras, Carlos Grosso. Entonces se le ocurrió hacer
un coloquio de todos los grandes intelectuales de Latinoamérica. Bueno, contrató a una connotada periodista cultural, que era Cristina Mucci, y empezaron a llamar a Vargas Llosa, García Márquez, Roa Bastos. Casi todo el mundo le decía que sí, por supuesto, estaban chochos de venir. Bueno, en el medio cayó lo de la escuela shopping, la cuestión esta de corrupción, y ya no le atendían más el teléfono a Cristina. Y era todo un papelón, porque había llamado a un montón de gente importante y la tenía que llamar para decirle, mire, esto no se va a hacer. Bueno, entonces aparece ahí Tercia, en ese momento, quien era la mujer de Bartolomé Mitre, Blanca Isabel Alves de Toledo, y le dice, yo te agarro algunos, pero para hacerlo en una fundación que ya tenía, que se llamaba Academia del Sur. Lo llama, al primero que llama, entonces Cristina, es a Sabater, y le dice, ¿lo harías en una academia, así, asá, más o menos, con las mismas condiciones? Bueno, sí, le dice, pero la condición es que mi interlocutor en la Argentina sea Juan José Sebrelli. Entonces, efectivamente lo hacen, tiene un éxito espectacular, y Blanca Isabel le dice, ¿no me haría un curso sobre revoluciones políticas y sociales en el siglo XX? Bueno, tardan un par de años, pero entre 1995 y 1996, efectivamente Sebrelli hace ese curso de 2 años, en donde empieza hablando de las revoluciones burguesas, es decir, de la Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa, siglo XVII y XVIII, pero luego continúa con la Revolución Rusa, continúa con todas las revoluciones de la segunda mitad del siglo XX, y también las revoluciones sociales, es decir, la revolución de los estudiantes en California, en mayo del 68, etcétera, etcétera. La revolución en la ropa, que produce Coco Chanel, porque, digamos, las mujeres pasan de tener vestidos con los cuales no podían ir en transporte público a usar vestidos con los cuales sí podían manejarse, e incluso con otras telas, con villela, ya no con seda. Bueno, entonces, revoluciones políticas y sociales, pero a diferencia de un libro histórico, que podríamos decir un libro de José Luis Romero o de Alperín Dongui, esto es un ensayo histórico. Así como él hizo sociología desde el ensayo, y los sociólogos profesionales se enardecían porque decían, este hombre... Bueno, acá va a ser ensayo histórico, es decir, lo que él va haciendo es va contando, la gente va a poder aprender, y de hecho era un curso, pero además de eso, todo el tiempo hay opiniones, y opiniones que son extremadamente polémicas. Por ejemplo, que la Revolución Rusa del 17, la de octubre estamos hablando, es una revolución que no fue comunista, porque dice, ¿cómo le va a llamar comunista a algo que no puso ningún bien en común, que estatizó todo, ¿no? O, por ejemplo, otra opinión extremadamente polémica es cuando dice que cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, cuando se plantea cómo, digamos, cierta colaboración de algunas entidades judías con el propio holocausto judío. Es decir, hay una cantidad de opiniones polémicas que van a levantar mucha polvareda. Y yo creo que es un libro espectacular, porque además está escrito con un lenguaje típico de una clase, con lo cual, digamos, tal vez no haya una especie de barroquismo literario, pero eso también es un beneficio, porque es como algo con el lector que le da la posibilidad de leerlo con sencillez, ¿no? Y entenderlo muy fácil. Marcelo Joffre nos invitó a pensar un poco la Argentina hoy, actual, recorrimos un poco de todo y terminamos con esta invitación a esperar con ansias el libro Revoluciones, Tembló de una historia inconclusa, de Juan José Sebrelli. Sale el mes que Marcelo, viene. gracias. Gracias, Marcelo. Mario, tu cierre. Mi cierre, y bueno, nada, que siempre es un placer tener a Marcelo, que nos recuerde a don José Sebrelli, ¿no? Qué lindo sería tenerlo hoy acá. Ahora se cumple un año de la muerte, el 1 de noviembre. 1 de noviembre. Y se los extraña a estos intelectuales rebeldes, ¿no? Esos son verdaderos anarquistas que llaman a la desobediencia, a la desobediencia civil. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.
Seguimos ¿con qué, Marcela? Con el clima social, político y económico. Seguimos Vos sos la chica del clima, seguimos despidiéndonos porque falta un minuto para la hora 11, momento de cerrar este ciclo de tiempos de cambio. Nos encontramos el próximo lunes a partir de con las Diego 10. acá sanos, espero. Bueno, lo esperamos en el estudio entonces. Sí. Y sin el polvillo de los plátanos de Palermo. ¿De qué se está quejando este tipo? ¿Viste? Yo acá lo estoy mirando, está en la cama, está en pantuflas. No, si la gente lo está viendo bien. Hasta el próximo. Pobre Diego. Chao, Dieguito. Hasta el próximo Chao, lunes. nos vemos. Chao.